Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Bienvenidas. Un placer. ¿Me Gracias a escuchan ustedes. bien? Muy bien. Muchas gracias a vos, Andrés, por la invitación a poder participar en el festival. Para nosotros es un placer también estar compartiendo el encuentro, la mesa virtual ahora con el Archivo Piazza, que nosotros tenemos por fuera de este espacio, nosotros tenemos una vinculación. Así que bueno, seguramente eso después irá saliendo en la charla. Gracias, María. Vamos a decir, Emilia, ¿puede ser? Sí, Cambiamos. Emilia, así hay muchas Marías en la sala, si no. Emilia, sí, está bien. Emilia, muy bien. Bueno, bienvenidas también a Miel, bienvenidas María Piazza, bienvenida Verónica. Gracias. Gracias por aceptar la invitación, primero que nada. Decíamos, bueno, en esta breve introducción, para nosotros como parte de la programación de Festival, es algo que nos viene interesando mucho, reconstruir, si se quiere, o restituir la historia del cine nacional federal, ¿no? Entendiendo que en las distintas provincias, desde hace mucho tiempo, el cine tiene una importancia capital, y en este caso, este año, quisimos explorar la historia de Santa Fe. Así que vamos a arrancar por Emilia. Quería preguntarte, Emilia, es una pregunta un poco general, después vamos a ir interactuando, pero como para empezar la charla, preguntarte sobre los primeros pasos del Archivo Fernando Birri en un año como este, en su centenario. Sabemos que vienen realizando actividades a lo largo y ancho del país, eso nos pone contentos, pero ¿cómo fueron esos primeros pasos para constituir el archivo, ¿no? Con todos los desafíos que eso significa? Buenísima, mira, yo lo que voy a hacer ahora, voy a compartir una de las ventanas que tengo en mi computadora, y seguramente acá con Amiel vamos a compartir un poco la conversación en relación a esta pregunta que nos hace. ¿Ustedes ven ahí o no las imágenes? ¿La están pudiendo ver? ¿Las vemos? Sí, sí. Bueno, lo que ustedes están viendo hoy ahora en este momento es el traslado de un fondo documental que el Archivo Fernando Birri, contarles que formamos parte del Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe. Bueno, este fondo documental que ustedes están viendo ahora, nosotros lo pudimos recuperar por parte de la provincia en el año 2021, ¿sí? Y se dona a lo que es el espacio cultural Zapucay, la casa de Fernando Birri, que es la casa que él supo construirse en Santa Fe cuando él todavía estaba viviendo acá en el año 90, cuando él decide volver a Santa Fe, se hace una casa, un rancho, y cuando estaba haciendo su última película, decide donar esa casa. En ese momento traslada todo un contenedor literal desde Roma a Santa Fe, con todo este fondo documental que nosotros recuperamos y lo ingresamos al Zapucay. Como el Zapucay es un ranchito, una casita pequeña, encontramos un nuevo espacio que es el Molino Fábrica Cultural, donde hoy alojamos el Archivo Fernando Birri. Este es el día que nosotros hicimos el traslado, ¿no? Nosotros decimos que el archivo está compuesto por dos fondos documentales, el primero que es el que dejó, los documentos que dejó Fernando Birri al momento de donar la casa, y este gran enorme que es todo este contenedor que nosotros vemos del año 90, ¿no? Después ahí arrancó todo un trabajo en escala de empezar a ordenar este material, empezar a trabajarlo de manera patrimonial, ¿no? Bueno, a mí no sé si quieres sumar algo en relación a esto. No, eso que se denomina fondo container porque es el material que trajo Fernando Birri a fin de que sea un archivo también de su obra y de la historia del nuevo cine latinoamericano también. Entonces vino en un container marítimo literal de Roma, y entonces eso nomás, agregar ese dato de que quizás el primer pensador de este archivo o creador de este archivo fue el mismo Fernando, ¿no? Totalmente. Bueno, él tenía la intención de poder hacer una fundación, poder traer su archivo, ponerlo a disposición, según información que fuimos recuperando, de poder empezar a hacer las primeras lecturas del archivo, que él quería ponerlo a disposición para todos y hacer como un gran espacio de estudio, investigación, de producción del nuevo cine latinoamericano, el cine argentino para todas las generaciones. Cuando empezamos a trabajar sobre este fondo, pensar que había cajas que todavía estaban cerradas de origen de los años 90, con la faja de seguridad del traslado marítimo, empezamos a ver que había películas, ¿sí? Como ven ahora,
y vimos que había películas que Fernando Birri había traído de ese fondo y películas que se fueron también mezclando del viejo instituto acá en Santa Fe. Y encontramos, por ejemplo, estas imágenes de Santa Fe a color del puente colgante. Bueno, esto es lo que ustedes ven ahora, es la sede del archivo, de pasar a tener un montón de cajas arrumadas. Empezamos a trabajarlo esto de manera archivística y empezamos a gestionar cajas porque se desarmaban, poner nuevos contenedores, conseguir estanterías y obviamente poder tratarlo de manera patrimonial, ¿no? En esto no vamos a ver en estas imágenes, pero convocamos un equipo interdisciplinar para poder, compuestos por bibliotecarias, museólogos y archivistas. También nosotros en el archivo tenemos compañeras que se dedican, que conocen a la preservación audiovisual, y entre todo el equipo empezamos a pensar ese método de abordaje de estos materiales. Perfecto. Muy precisa la introducción, genial. Quería preguntarles, pensando en esto de la constitución del archivo, estos primeros pasos tan decisivos, ¿no? para darle forma al proyecto, pensando también en el importante legado cinematográfico y en muchos otros sentidos también de Birri, recordando que Fernando pasó gran parte de su vida afuera, ¿no? Vivió en Italia. Entonces digo, el desafío de preservar y recolectar las películas y toda su producción en distintas partes del mundo. Sí, de hecho, nosotros hoy, a pocos años de vida como archivo, logramos hacernos la pregunta de quiénes más tienen patrimonio de Fernando, que por lo tanto es patrimonio del Nuevo Cine, que por lo tanto mucho es de material quizás hasta es producido en Santa Fe. Entonces, haciéndonos esa pregunta, fuimos encontrándonos con lo que hoy reconocemos como un mapa de donde se aloja el archivo de Fernando, tanto audiovisual como pictórico, como poético, literario, de producción teórica. Y pues nos pusimos en contacto con estas instituciones, bueno, si quieren las nombro, pero en general, quiero decir, estamos trabajando en conjunto, estamos tratando de ver si nuestros fondos son complementarios o algunas cosas se repiten, estamos intentando de ver cuáles son las líneas para dar acceso a todo ese material. Casualmente, estas instituciones también se empiezan a preguntar lo mismo. Entonces creo que hoy cerramos un 2025, justo en los 100 años de FER, entablando relaciones intrínsecas con estas instituciones y pudiendo proyectar años venideros, porque sabemos que las tareas archivísticas son complejas y llevan su tiempo, pero años venideros con la posibilidad de empezar a dar acceso, a destrabar un montón de estos problemas, como por ejemplo el caso concreto del acceso a ver las películas en buena calidad, que es el caso más urgente. Exactamente. Nosotros lo que hicimos, para sumar lo que lo está diciendo Miel, hicimos este año un mapeo, que lo presentamos justamente como parte de la agenda de los 100 años de la celebración del año Birri, un mapeo donde localizamos dónde está toda la filmografía de Fernando, la calidad de digitalización, en qué copias fílmicas están conservadas, con el fin de esto que dice Miel, de poder pensar, proyectar un proyecto en que pueda dar acceso a esos materiales. Y bueno, el primer paso es saber dónde estaban ubicados, el estado de conservación y qué acción podríamos hacer con toda esa información recolectada. Qué interesante escuchar todo esto, ¿no? Digamos, el trabajo, el trasfondo de lo que significa esta primera instancia, ¿no? La recolección de los materiales, la inspección, la catalogación. En ese sentido, quería preguntarles tanto a María como a Verónica, ¿cuál fue el recorrido en el caso del archivo Mario Piazza, ¿no? Su origen y el proceso detrás de la constitución del mismo. Bueno, en nuestro caso, a partir del fallecimiento de mi papá, el año pasado, a mediados del año pasado, en mayo del año pasado,
a partir de una proyección que me habían solicitado, fue que se fue conformando el equipo que hoy en día conforma Archivo Piazza. Somos 5 compañeros que formamos el equipo y colaboradores también. Y bueno, y cuando vimos el estudio, mi papá tiene su estudio en su casa. Cuando nos encontramos con el estudio nos dimos cuenta de que mi papá realmente era un archivista, más allá de su filmografía, o sea, de sus propias películas, sino que nos encontramos con un mundo de archivo gráfico, fotográfico, libros, películas también, no solo que él había filmado, sino que fue... Mario fue un pionero del Super 8 argentino, y entonces están todas sus primeras obras en Super 8 y materiales, materiales como de descarte de sus colegas de esa época. Hemos encontrado 3 rollos de Super 8 de Merrick Hardcastle, que era una superochista que fallece, creemos, por el recorrido que pudimos trazar en pandemia. Mantenía una relación habitual con Mario a través del teléfono, y ahí encontramos, o sea, hay como 300, más de 350 rollos de Super 8 de distinto origen. O sea, hay 3 rollos de Mari, de colegas de Rosario. O sea, Mario guardaba, atesoraba no solo su obra, sino la de sus colegas. Y bueno, a partir de encontrar todo esto, es que tomamos la decisión de, bueno, preservar. Y recientemente, hace muy poquitos días, hemos iniciado las gestiones para trasladar todo lo que estaba acá en su casa a un espacio dentro de la UNR, que nos ceden una especie de oficina en el edificio del rectorado. Pero bueno, ahora estaríamos como pudiendo funcionar con un espacio ya dedicado y cuidado, con características, digamos, de que nos permitan conservar todo lo que Mario guardaba. Sí, en este momento todo permanece tal cual, bueno, no tal cual porque estuvimos avanzando en el proceso de inventariado, pero me refiero a que permanece todavía en el estudio donde él trabajaba. Así que bueno, y somos un equipo que en este momento sí funcionamos autogestivamente, hasta que... Sí, bueno, hasta que podamos inaugurar otra etapa. Sí, eso. Sí, sí. Eso último es muy interesante pensar esta charla donde podemos hacer un cruce, ¿no? Entre un archivo como el BIRRI, que es parte de una institución, o sea, cuenta con apoyos oficiales, un presupuesto, imagino, hay una estructura de por medio, y un archivo como el que están llevando adelante ustedes desde Mario Piazza, que, bueno, las une la necesidad de la preservación de todo ese legado también tan importante. Digo, recorriendo caminos similares y a la vez diferentes en términos de gestión. De un archivo cinematográfico o del archivo del que se trate, ¿no? Se cortó, perdón, Emi está sin micro.
Se cortó Ahí y no me- escuchamos la pregunta. Bueno, ahí me escuchan y me ven. Ahora sí, ahora sí. Sí, les comento, estamos teniendo intermitencias, así que repetimos sin ningún problema. Por ahí vamos y venimos con la conectividad. Pero volviendo a la cuestión es, más allá de, digo, de recorrer caminos diferentes, el objetivo sigue siendo el rescate y la preservación, ¿no? Y también la exhibición, de eso vamos a hablar luego, que también nos importa. Pero digo, ¿qué opiniones les merece? Ahí se volvió a cortar. Sí. Pero, Bueno, pero En cuanto podemos a contestar de parte de nuestro equipo de trabajo de Archivo Piazza. Estamos inaugurando una etapa que estamos, bueno, viendo a ver hasta dónde podemos llegar, querer organizar un archivo autogestivamente sabemos que tiene un recorrido muy corto. Se necesitan muchos recursos económicos. Tenemos material de principio del siglo pasado, digamos, tenemos material de 1925, de 1935, en 16 milímetros que se está deteriorando. Y intervenir en eso necesitamos muchos recursos. Entonces, bueno, es como no nos podemos quedar viendo, empezamos a hacer, pero en este hacer necesitamos del apoyo del Estado para seguir funcionando. No sé, Argentina, no sé, tiene una postura media rara con lo que es la conservación, la preservación, o sea, no tenemos, bueno, en Santa Fe no tenemos ley de cine, que estamos peleando también para que ahora ingresó a la Cámara de Diputados, estamos intentando de que eso avance y que avance a buen ritmo y poder contar con recursos, porque la ley prevé una parte de recursos para preservación y conservación. A nivel, no tenemos una Cinemateca Nacional, digamos, hay como muchas falencias. Pero bueno, decidimos como comenzar a andar. Perfecto. Sí, bueno, En su caso, si querés hablar, Amiel, ¿querés comentar algo? sí, que es una pregunta que une casi a todo el sector, digamos, como creo que el problema, tener un archivo es una dificultad en general, un poco, claro, está ligado sí, a la situación país, a la situación patrimonial del país, a una idea de gestión cultural social sobre la memoria, sobre lo que produce archivo. Por ahí se me ocurre pensar eso, bueno, claramente son situaciones de gestión distinta a las que tenemos, de administración distinta a las que tenemos el Archivo Piazza y nosotros. Sin embargo, en esas dificultades nos vamos conectando un montón porque, por ejemplo, los proveedores a donde hay que comprar, los materiales para reciclar, los contenedores, dónde conseguirlos, cómo gestionar esas cosas, son problemas que se terminan resolviendo en una red entre quienes habitamos los archivos, que está compuesta por distintos tipos de instituciones. Entonces, eso es por un lado, como contar eso, que más allá de las diferencias y la gestión de recursos siempre es complicada, porque siempre es un montón, siempre son trabajos que llevan años y, y las cuestiones informáticas van cambiando, los modos de alojamiento, los modos de orden, y en ese sentido hay problemas que compartimos y soluciones que también compartimos en red. Y eso es interesante del sector. También se me ocurría como decir, o se me ocurre pensar, que antes de que los archivos, excepto los archivos de documento, ¿no? De, bueno, mesas de entradas del Estado y demás, antes de eso siempre fueron archivos o sea, los otros categorías de archivos, los archivos al menos que compartimos con Piazza, son archivos personales en un principio. Siempre hubo otros que los cuidaron y velaron por
por su valor histórico, por su valor de identidad, por su valor de relato, antes que entren a estados más formales. Como que todo lo que el valor que nosotros encontramos hoy, hubo alguien antes que vislumbró ese valor cultural identitario. Entonces, en ese sentido, partimos como de un cierto origen común. Perfecto. Bueno, seguimos acá lidiando con la conectividad, pero no importa, lo vamos a lograr. Concretamente, para conversar sobre, en el caso de Mario, pienso en la diversidad de su producción, de todo lo que hizo como docente, como productor, como divulgador. ¿En qué situación se encuentran sus películas hoy, concretamente? ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Sus películas Sí, propias? sus películas propias, las películas de Mario, ¿en qué estado se encuentran? Su filmografía arranca con formato Super 8. Después, bueno, hay la Escuela de la Señorita Olga es la única que está en 16 milímetros. Después ya hay un salto a digital, con Cachilo, el poeta de los muros. Pero bueno, las películas que en este momento necesitarían mayor atención para su preservación y conservación y poder digitalizarlas son estas mismas que nombré antes en Super 8 y 16 milímetros, que ya, bueno, tienen. El otro día, por ejemplo, proyectamos Papá Gringo, y se nota a la vista cuando la película ya carece de color, como un color más sepia, y bueno, y varias de sus películas también ya tienen ese olor avinagrado que bueno, pudimos separar del resto como para tomar recaudo, para que no contagie a las otras películas. Pero bueno, hasta ahora no hubo avances en cuanto a hacerle algún tipo de tratamiento o algún comienzo en este proceso de digitalizarlo o mejorar. Bien, no sé si lo dijiste, Verónica, o quizás se nos cortó justo, pero ustedes están en búsqueda de las películas en este momento, las están rastreando, ¿hay algunas copias que están dispersas en distintos fondos, archivos o no? No, toda su filmografía y todo perfectamente rotulado, se encuentra en su estudio, no fue difícil encontrarla. Hay una copia de la Escuela de la Señorita Olga que la tiene Cinemateca Vida, pero nosotros acá encontramos los negativos, los 5 rollos, o sea, todos los actos con su sonido óptico, y hemos encontrado también 2 copias más, una que él le puso una etiqueta muy detallada de los problemas que tenía esa copia, que había habido algunos errores en Cinecolor, con alguna truca, y después la copia que hemos proyectado cuando se cumplió 1 año de su ausencia, que esa está bastante bien conservada. Sí, hasta ahí tenemos investigado. Él empezó a trabajar en video, en digital, ya desde los 90, los 2000. Sí, 98 fue el estreno de Cachilo, o sea que ya a mediados del 90
comenzó con digital. Bien. En el caso del archivo Virri, qué trabajo hicieron para la recuperación de películas, restauración? ¿Qué nos pueden comentar? Bueno, nosotros hoy el archivo está como trabajando en áreas. Una de las áreas que tiene el archivo es el área de Cinemateca. El trabajo que hizo, que por ahí pudimos ver en las imágenes que estábamos proyectando, es esto de poder primero, como nosotros tenemos varias materialidades en guarda, primero separar por soporte, y todos los materiales fílmicos los trabajamos desde el área de Cinemateca. En primera instancia, como fue comenzar de cero, nosotros no teníamos ni siquiera una mesa de inspección para poder ver los materiales, así que hicimos una mesa de inspección desde cero, fuimos gestionando los insumos para poder trabajarlo, y bueno, y hoy estamos en una instancia de inventariado, de poder conocer qué tenemos. Y aparte, nosotros tuvimos la posibilidad, bueno, el año pasado, de poder digitalizar. Nosotros estamos digitalizando material con un convenio, en realidad con el trabajo de Fernando Peña, en un convenio con la Universidad Nacional del Litoral, que nos habilita poder digitalizar las colecciones del viejo Instituto de Cinematografía. Y a su vez también, tuvimos la oportunidad de poder digitalizar gracias a DIPRA, a la diplomatura que realiza la Asociación por el Patrimonio, es un trabajo de tesis de la responsable del área, que para nosotros fue muy clave porque ese trabajo sobre la digitalización no solamente permitió acceder a esa película en guarda, en una copia de preservación en alta calidad, sino también que nos permitió pensar todo lo metodológico. Nosotros, aparte de poder decir, bueno, pasamos y digitalizamos la copia, nuestro trabajo interno hacia el archivo es también pensar todo el proceso metodológico que uno tiene que llevar adelante para poder conservar, porque pensamos que dar accesibilidad a un material no solamente es digitalizarlo, sino tenerlo bien catalogado, saber su estado de conservación, mejorar su guarda preventiva. Bueno, esa copia para nosotros, Retablillo de Perico, que ustedes también después la van a poder ver en el festival, es una copia muy hermosa, un material muy hermoso, porque, bueno, para nosotros fue muy constitutivo, porque generó todo el método del trabajo sobre el archivo. Y era una copia que tenía Fernando Birri en guarda en Zapucay, en su casa. Siempre nos preguntamos por qué guardó esa copia. Es una copia bellísima, una de las primeras cortos que se hace el instituto. Y bueno, hoy más que nada el desafío que tiene el archivo es esto, de poder generar todo lo metodológico, y también estamos proyectando la posibilidad de que dentro de unos años tengamos, de hecho lo estamos diseñando, poder tener nuestra propia digitalizadora para poder digitalizar nuestros materiales, porque hoy digitalizar es un problema, porque el caso, como dice el archivo Piazza, ¿dónde digitalizamos? Es costosísimo, y obvio uno hace alianzas estratégicas, y como dijo hoy Amiel, poder trabajar en red, porque las soluciones son en red. Nosotros obviamente no podemos abordar eso, entonces estamos trabajando para poder abordar, y no solamente para nosotros, sino para todos. Eso va a ser público, abierto para todos. No sé, Ami, si hay algo más ahí que sumar. No, decir que quizás la gente cree que toda la filmografía de Fernando Birri, porque es Fernando Birri, está a disposición y cualquier argentino o argentina la puede encontrar y pasar en un festival. Bueno, eso no es así. Y ahí, bueno, ya somos, nosotros nos reconocemos dentro de una de las instituciones a nivel mundial que está haciendo un trabajo para eso. Todas estas instituciones estamos acompañadas por la esposa de Fernando. Las películas no solo tienen el problema de digitalizarse, de encontrar las latas en buen estado, digitalizarlas, sino también, bueno, conservar esas latas, y también las cuestiones de autorización. La lata es un material físico que necesita ser autorizado por sus dueños para ser tocado. Entonces es meterse en una revisión un tanto histórica de quiénes son los productores, quiénes tienen los dominios intelectuales, los dominios materiales de las películas. Entonces, cada ejercicio de cada proyecto de digitalización asume un trabajo anual prácticamente. A veces de tener que hablar con personas que hablan en otros idiomas. Entonces, bueno, es un trabajito como de hormiga,
y a la vez que, bueno, aquí se arrancó la maquinita, en ese estado estamos, digamos, no entendemos que hay grandes avances, estamos localizando casi todas las pelis de Fernando, particularmente, bueno, Los Inundados, por ejemplo, nosotros de esa peli hemos además bueno, de localizar y de poder pensar en la idea o el deseo de que esa peli sea una de las próximas que se pueda digitalizar a nivel país, no más allá de que nosotros no tenemos esa lata, a nivel fondo nos interesa que eso suceda, pero es una peli de la cual nosotros sí tenemos un montón de reconstrucción, un montón de material documental que acompañaba la película. Entonces ya ya eso mismo vuelve a convocar otra vez un trabajo en red que excede a, che, el archivo está digitalizando, che, el archivo está... Bueno, comentar eso nomás. Que quizás la peli efectivamente está... No, termina. Claro, decía que quizás la peli efectivamente está y hoy la podemos ver, pero en una calidad que no la se puede pasar en cine, y a la vez nosotros estuvimos pudiendo compartir, por ejemplo, algunas perlas de esta película que nos enteramos por el archivo y no porque aparecen en la peli. Y son parte del paquete como de documental de la historia archivística de ese material. Antes de pasar a la cuestión de la exhibición, de las últimas iniciativas que han tenido respecto a la proyección de las películas concretamente, preguntarles a todas la cooperación, ¿cómo entienden la cooperación, la comunicación entre archivos, los cruces posibles que hay, la importancia que eso tiene? Y en este caso, pensando en Birri y en Piazza, que tuvieron un vínculo, o sea, no fueron ajenos a un vínculo afectivo, me permito decir, si se quiere. Queríamos preguntar eso. No sé si, María, quisieras comentar cómo fue el vínculo que mantuvieron Birri con tu papá. Bueno, yo por lo que sé que me contaba mi papá cuando quiso dedicarse al cine, no existía una escuela de cine en ese momento acá en Rosario. Entonces, yo lo que recuerdo, para mi papá, Birri era su maestro Birri, ¿viste? Él lo tenía como un referente y, bueno, eso. Y en cuanto a esto de la colaboración entre archivos, para nosotras, que fue como que iniciamos todo esto en la búsqueda justamente de cómo iniciar el archivo. El archivo Birri, las chicas nos dieron una mano muy grande en cuanto al inventario, a cómo comenzar a ver todo este mundo, o sea, por dónde comenzar y de qué manera hacerlo. Sí, podríamos decir que son nuestras madrinas de archivo, porque, bueno, hemos tenido ya varias comunicaciones y, bueno, cuando tenemos alguna duda puntual también consultamos y, bueno, nos han ayudado a empezar a trazar también por dónde ir. Y bueno, muy útil nos resulta el intercambio y estamos muy agradecidos todos, el equipo, con el archivo Birri, con María Emilia, con Mercedes, a esta compañera ahora, bueno, la estamos conociendo, pero sí, es muy importante. Por ahí sumar a esto, que es muy, muy importante, esto de, como dijo hoy hace un rato también, no sé si se llegó a escuchar, pero nosotros, el trabajo que nosotros fuimos haciendo y gestando fue un trabajo que surgió en una red nacional, y yo no sé si diría hasta internacional, porque hemos consultado inclusive hasta la Cinemateca de Río de Janeiro. Entonces, nuestro primer trabajo, nuestro gran primer red fue, no sé, el Archivo General de la provincia. Como nosotros formamos parte del ministerio, nosotros hicimos una consulta allí
y fueron los primeros que nos dieron los primeros lineamientos, y después, bueno, no sé, contactarnos, no sé, con el Departamento Documental de Tucumán, que ellos guardan toda una colección enorme, producidas también en épocas contemporáneas a nuestro acervo, hasta inclusive anterior, en la época del 40, de llamarnos por teléfono y decir, tenemos esta problemática, ¿cómo la resuelven ustedes? Nosotros la resolvemos acá de esta manera. Entonces, y así podemos empezar a hacer un listado de todas las puertas que hemos tocado, ¿no? El Museo del Cine, el Inca, bueno, experiencias en las regiones, Corrientes, Entre Ríos, obviamente, acá al lado nuestro. Bueno, seguramente a mí me voy a estar olvidando de alguien, si vos te vas acordando, me vas chiflando, pero digo, nuestro trabajo es en red. Todas las consultas, siempre que nosotros nos van surgiendo, la vamos como volcando a la red y va volviendo, y la leemos también a la luz de los manuales, ¿no? Pero bueno, el trabajo surge en la red. Sí, de hecho, con la ansiedad con la que nosotras empezamos a transitar todos estos problemas, que imagínense que nos estamos acá hablando, que todo el tiempo estás queriendo saber qué hay en esa caja, cómo trabajar esto, la verdad es apasionante, para nosotras al menos, y con esa ansiedad, bueno, empezamos a entendernos que es un problema que ya quienes ya tenían archivos audiovisuales lo venían arrastrando estos problemas, entonces no es que tenían necesariamente una solución, pero tenían comunicaciones, nos abrieron puertas, también Chaco, la Patagonia, Mendoza, y terminamos participando de una red que hoy está muy activa, que si bien quizás que hoy está muy activa y que genera encuentros para poder pensar estos problemas. Quizás uno cree que en la archivística, no, bueno, hay métodos, hay formas, esto se hace así, y lo que más aprendimos es que lo que hay más en común y sobre lo que más hay son problemas, y a cómo se resuelven en cada región. Que eso también, no hay una particularidad. Para pensar el archivo tenés que pensar dónde está situado, qué tenés, cuál es la identidad que le querés dar al proyecto. Y en eso, sí, la red está súper presente. También creo que estamos viviendo un momento quizás de cierta auge y preocupación por los archivos audiovisuales, lo cual bendecimos un montón, y es hermoso saber que las chicas están con el trabajo de Piazza, porque también van a descubrir nuevos problemas y nuevas soluciones en una región que está acá al lado nuestro. Entonces también suma a poder pensarnos en una identidad del patrimonio santafesino también. Cuantos más seamos siempre va a ser mejor, y sobre todo porque vamos también divulgando que es necesario cuidar este patrimonio, así sea familiar, así sea. Hay una frase muy linda que, perdón, muy diciembre, yo no me acuerdo, pero bueno, un país que no tiene una cinemateca es como una familia que no tiene algún foto familiar. Me parece que es una tarea súper colectiva desde la misma idea de que exista. Y antes de terminar, pensando en que también me imagino que desde los diferentes archivos, la última etapa es la exhibición, la divulgación de todo lo que se rescata, se restaura, se preserva. Nosotros aquí en el festival vamos a proyectar películas tanto de Fernando como de Mario. Por un lado, Los Inundados, que en breve vamos a proyectar aquí, y Retablillo de Perico, el cortometraje del que hablabas recientemente, Emilia. Y por el otro lado, también vamos a proyectar el día sábado, en su formato original, en Super 8, una copia de Papa Gringo, también referida recientemente, una de las películas que Mario hace, creo que la única que hace, no sé si me corrigen, fuera de Argentina, ¿verdad? En Colombia, en este caso. Pero bueno, antes de cerrar, ¿no? Preguntarles por la exhibición de todo lo que ustedes tienen, rescatan y preservan. ¿Qué medidas han tomado en ese sentido y cómo lo piensan? Si quieren comenzar, ahí, perfecto. Nosotras, bueno, sí. Bueno, han participado en el Festival Infinito. Sí, primero, bueno, yo pienso en su homenaje, o sea,
la primera vez que tuvimos que proyectar una película en formato original fue para el homenaje al año de fallecido mi papá, que fue en mayo de este año. Nos ayudó su amigo Moreno, que él tiene, él llevó sus 2 proyectores de Super 8 y de 16 milímetros, ya que, bueno, proyectamos Papá Gringo y La Escuela de la Señorita Olga en formato original. Y, bueno, fue encontrarnos medio con ver en qué estado estaban las películas realmente para la proyección, porque hasta ese momento medio que no queríamos manipular mucho las películas. Y bueno, lo dejamos en manos de Moreno, que es también otro pionero no tanto a nivel de producir film, sino un pionero de la distribución del material fílmico en Rosario. Él se dedicó toda su vida a proyectar películas, comenzó con Super 8 y después pasaba pelis en 16 y tenía como un circuito armado. Y es un entendido de todo ese proceso. Entonces él se encargó de revisarlas, de valorar si no sabíamos en qué estado estaban las perforaciones, los empalmes. Bueno, él valoró todo eso y se pudo hacer, y bueno, fue en la Asociación Médica en Rosario, que tiene una sala preciosa, y se vieron muy bien, y se oyeron muy bien también. Y después, hace muy poquitos días, también se hizo un homenaje, una retrospectiva de algunos films, creo que se pasó El Hombre de Acero, sí, Papá Gringo, en el Festival Infinito de Super 8, de Pécora. ¿Y sí, otro más? ¿Se pasaron 3 o 2? Que recuerdo esas 2. En formato original, sí, esa. Porque después hubo proyecciones, pero y no... tenemos planes también para mostrar el material y el resto de los otros materiales que también Mario guardaba, que hay mucho y es súper atractivo. ¿Alguien, o Emilia o Amiel, que nos quiera responder respecto a la exhibición de lo que, de lo que se tiene? Nosotros más que nada contarles un poco sintético, no sé, a mí después vos seguramente vas a poder ampliar, pero bueno, nosotros hoy, en este año maravilloso, estamos celebrando el centenario de Fernando Birri, y el Ministerio armó toda una gran agenda para poder difundir el trabajo que estamos haciendo en el archivo. Así que, además de que estos años fuimos participando de congresos, festivales que nos han convocado también, no sé, Bafisi, bueno, hacemos una determinada, ustedes, nos pasa todo el tiempo que nos convocan, también hay, no sé, el Festival de Entre Ríos, que siempre tiene una sección de donde se proyectan materiales recuperados y se trabaja esta cuestión de la red. El Ministerio tiene una agenda tuvo una agenda de trabajo este año para poder volver accesible todo el trabajo nuestro, como decía. En uno de esos fue también generar una muestra, poder apoyar también iniciativas que tocaron las puertas del archivo. Bueno, nosotros estamos queriendo todo el tiempo poner accesible el material, en tanto obviamente los permisos nos lo permitan y nosotros podamos estar haciendo eso y poder no solamente las películas, sino todo el acervo en general. Digo, nosotros recibimos todo el tiempo consultas de investigadores que nos consultan sobre material de producción de ciertos trabajos, o sea, es uno de los ejes más importantes que tiene el archivo, poder proyectar, y nos sumamos siempre a todos. Mientras podamos, estamos siempre presentes. Sí, y eso agradecemos siempre que podemos, agradecemos a Carmen Patio, la compañera, la esposa de Fernando Birri, a quien todo el tiempo le estamos compartiendo las invitaciones, y también es ella la que da el ok a que pasemos las películas. Hay una condición hermosa, que es bueno que sea que sin fines de lucro, entonces como también hace que las películas circulen y apoyen siempre a festivales y a organizaciones más de un orden autogestivo o público.
Sí, Bien. hay accesibilidad y obviamente estamos trabajando un montón en la construcción de una página web, ¿no? Que pueda dar accesibilidad a todo el documento, a todo el fondo de películas, y como sacas un lugar donde acceder a todas las películas de FED. Así que bueno, eso es parte de la tarea cotidiana. Bueno, qué decir, solo agradecerles el tiempo y la voluntad de conversar con nosotros. Desde FESTICALP ha sido un placer. Reiteramos, vamos a proyectar Los Inundados en minutos y después Retablillo de Perico, probablemente mañana, y el sábado Papá Gringo de Mario Piazza. Sin más, agradecerles nuevamente, Emilia, Amiel, María, Verónica, desde acá, desde La Plata, les enviamos un caluroso saludo y abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes y disfruten la función. Todas las funciones. Peliculones, bueno. Tenemos una pregunta. Si es breve, la pregunta tiene que ser breve y la respuesta también, pero vamos a hacerla. Ahí yo... una curiosidad sí. sobre qué hay en el archivo de Birri, porque además de la película, seguro que contaron acerca del material con el que él trabajó, de Los Inundados, aparte, ¿no? Que no pudo entrar en la película, ¿qué otras cosas? O sea, también me imagino que hay cosas que entendí que todavía no pudieron ver, pero ¿qué hay? ¿Qué fueron encontrando, ¿no? ¿Se escuchó algo? Muy sintético, sí, sí, lo escuché. Mira, nosotros siempre decimos que el archivo Fernando Birri es un archivo de producción de obra. En las cajas, nosotros las cajas que pudimos abrir, que no voy a decir cómo porque no es para aburrir, pudimos encontrar, no sé, guiones originales, por ejemplo, de la producción de Un señor muy viejo con alas gigantes, el diseño de vestuario, no sé, el guión de rodaje, el prep-books para difundir la película, así de Un señor muy viejo con alas gigantes, de Or, que fue una película experimental, tenemos retazos de las trucas que había, guiones de montaje, que esa película se montó durante 10 años, guiones también de los registros, de las bitácoras, de todo eso. Entonces, si uno puede agarrar una película o una obra de Fernando Birri, igual hace una lectura transversal de los documentos, podemos reparar todo cómo se hizo esa película. O sea, está todo documentado y archivado también por el mismo Fernando. A lo que nosotros pudimos acceder hoy es a Un señor muy viejo con una alas gigantes y ahora. Y también vamos de otras películas, vamos entendiendo, pero vamos encontrando ciertas documentaciones, pero no es tan claro como esas dos obras, ¿no? que hay para investigar. Hermoso. Bueno, gracias. Gracias por la pregunta, gracias por la respuesta y gracias por la participación. A ustedes, un caluroso saludo.